con la profesora Liliana Ortiz. Liliana Patricia Ortiz Ospino es ingeniera industrial de la Universidad del Norte, magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, especializada en gerencia y gestión cultural de la Universidad de Rosario y diplomada en economía nacional de la Universidad del Rosario. Trabajó durante 9 años en el DANE como responsable de las cuentas satélite de la cultura y análisis estadístico de indicadores sociales. Es coautora de la guía metodológica para las cuentas satélite de cultura en Iberoamérica, publicada en el 2015 por el Convenio Andrés Bello, y de la metodología de cuentas satélite de cultura de Colombia, elaborada por el DANE en el año 2008. Fue miembro del grupo de trabajo que discutió y elaboró el marco de estadísticas culturales de UNESCO en 2009, ha participado en la transferencia del conocimiento para la elaboración de las cuentas satélite de cultura de Cuba, Brasil, Chile, Perú, Argentina, Uruguay, Honduras, España, Costa Rica y Ecuador, y ha participado en el diseño de los diseños de información cultural de Ecuador, República Dominicana y Panamá. Actualmente se desempeña como funcionaria de la Auditoría General de la República, entidad en la que diseña y coordina la implementación de políticas públicas de control fiscal, participa en la elaboración de metodologías, recomendaciones y políticas de gestión y vigilancia fiscal de los recursos destinados a la cultura del país y realiza estudios socioeconómicos asociados a la situación fiscal del sector cultural. Y qué mejor que la profesora Liliana para dictar el módulo de componentes financieros de las instituciones culturales. Gracias, Liliana, te damos la palabra. Bueno, yo muy agradecida y muy contenta de ver a los estudiantes acá con quienes compartí un grato tiempo de aprendizaje mutuo. Creo que nos enriquecimos todos en la comunidad de aprendizaje que pudimos establecer. Y sí, fue bastante desafiante dictar este módulo justamente porque cuando uno va a un tipo de escenario donde habla de sostenibilidad económica, generalmente uno encuentra personas que están cercanas a la parte económica o también a los temas financieros. El reto era justamente como acercarme también desde otro tipo de disciplina a este problema que nos atañe a todos y que también nos toca a todos, y es la sostenibilidad de las instituciones culturales. A mí como el profesor Nob también me gusta hablar de instituciones culturales más que de ciertas entidades, porque sí, hay algunos estigmas y como que uno abre el pensamiento y se sintoniza un poco más con las personas y con la comunidad cuando uno habla de instituciones culturales y de alguna forma en eso enmarca su reflexión. Yo quería traer a colación en esta reflexión que nos invitaron a hacer para este ciclo y para este cierre de ciclo, la reflexión de Throsby en su libro de Economía y Cultura, en el año 2001, él habla justamente de la sostenibilidad cultural, haciendo también una reflexión más allá de la sostenibilidad financiera, porque cuando nos hablan, y creo que eso es uno de los retos que pongo más adelante, de sostenibilidad uno generalmente piensa en, bueno, qué recursos financieros le vamos a dejar al futuro, a las futuras generaciones para que pueda apropiar y para que pueda tener acceso a algo que nosotros estamos intentando legar, ¿sí? Throsby habla justamente de sostenibilidad cultural como la capacidad de gestionar el capital cultural, es decir, de mantenerlo y aumentarlo. Y habla también de que la definición que se tiene de sostenibilidad cultural no es única, es de naturaleza múltiple y es compleja, tiene unas complejidades muy fuertes, pero, él dice, podemos entender sostenibilidad cultural desde 6 principios o desde 6 modos de alguna forma de acercarnos y de aproximarnos. Una
el primer principio a modo es el bienestar material y no material. Es decir, reconocer que el flujo de bienes y servicios culturales aportan beneficios materiales e inmateriales a los miembros de una sociedad. Y en esa clave, pues uno piensa sencillamente en cómo también la sostenibilidad económica puede de alguna forma verse, la sostenibilidad económica se puede argumentar desde esta capacidad de bienes y servicios culturales que no solamente aportan beneficios materiales materiales, sino también inmateriales a los miembros de una sociedad. Conocimiento, apropiación de un conocimiento, recreación del mundo, formas de ver también las existencias, formas, cosmogonías distintas. Otro aspecto de los que habla Throsby para referirse a la sostenibilidad cultural es la equidad intergeneracional. Es decir, él dice que hay que reconocer que hay unos intereses culturales que le interesan a nuestra sociedad, pero que también le interesarán a las generaciones futuras y que nosotros tenemos el compromiso de transmitir, transferir y al mismo tiempo brindar. Es decir, que no podemos ser egoístas con el conocimiento que estamos generando en estos tiempos, sino que también hay unos intereses de que las generaciones futuras reciban ese conocimiento. Otra parte que tiene, de la que habla Throsby para entender la sostenibilidad cultural es la equidad intrageneracional. Es decir, cómo se leen esos derechos culturales en nuestra generación actual y cómo se tienen que garantizar. De alguna forma es el acceso que hoy tenemos el compromiso de tener a todos y no solamente a poblaciones vulnerables o a poblaciones que de alguna forma entendemos que necesitan o no necesitan el acceso a la cultura. Es decir, aquí está poniendo de frente y en la mesa los derechos culturales que a todos nos asiste, mejor dicho, a todos nos asiste y a todos nos interesa. Es decir, no porque yo tenga una capacidad económica tal o cual, no tengo derecho a, de alguna forma, el acceso a los bienes y servicios que me puede brindar el Estado de alguna manera. Otra parte y otro principio que aborda Throsby es la diversidad. Es decir, él coloca esto y lo aproxima también al mundo natural. La biodiversidad, y hace una analogía, la biodiversidad es al mundo natural como la diversidad cultural es a los sistemas culturales. Entonces ahí también pone de frente un tema, y es que la diversidad, y así como ya lo decía Alejandra en su intervención sobre el tema de censuras, la diversidad cultural también es necesaria para garantizar los sistemas culturales. Y en ese sentido, pues obviamente, él dice, si no hay diversidad cultural, los sistemas culturales están destinados a desaparecer y a volvernos todos en una hegemonía y en unos bloques hegemónicos que sencillamente nos van a colocar en unos solos sitios y las polarizaciones en las que precisamente estamos viviendo y sufriendo muchos de los países. El otro principio del que habla Throsby para referirse a la sostenibilidad es el principio de precaución, es decir, mantener una posición reacia al riesgo, a la destrucción de un bien capital cultural, pues estas destrucciones pueden ser irreversibles. Es decir, como que uno de los principios que también pueden regir la sostenibilidad y que pueden estar como en los ejes es ver que hay mucho de nuestro patrimonio cultural que tiene daño irreversible, ¿sí? Y reconocerlos y reconocer riesgos frente a los daños que se van presentando y que van sufriendo y por los cuales se van deteriorando el patrimonio cultural de un país. Y el último es la interdependencia. El capital cultural hace contribución a la sostenibilidad cultural en el largo plazo y eso genera una dependencia que no se puede romper. Es decir, nuestro capital cultural
la agregación de capital cultural, la gestión del capital cultural, el mantenimiento y el aumento del capital cultural, en el largo plazo genera sostenibilidad cultural. Bajo estos principios que menciona Crosby, entonces yo hice como una reflexión y por eso también como que identifiqué y también les invito a reflexionar sobre unos desafíos que yo encuentro en la sostenibilidad económica o en la sostenibilidad cultural de las instituciones culturales. El primero es que hay un problema que ya lo puso también en esta reflexión y en este conversatorio lo puso Julián, tiene que ver con identificar el valor público de la organización de acuerdo con los principios de sostenibilidad que acabo de mencionar. Y a propósito, y eso pasa a propósito de que se asocia mucho la sostenibilidad con la capacidad para gestionar y mantener recursos económicos. Es decir, mucha gente confunde la sostenibilidad económica y piensa que es fundamental la sostenibilidad económica cuando no ha reconocido ni siquiera el valor público que la institución cultural le brinda a la sociedad y también que le brinda a la comunidad más cercana. Entonces, la primera tarea que yo aquí como que menciono es que para garantizar la sostenibilidad económica, de alguna forma nuestra narrativa, que es lo que generalmente los expertos en los temas de museología comentan, si nosotros no le damos un contenido fuerte a la narrativa y si no hemos descubierto el valor público que producen nuestras instituciones, muy difícilmente garantizaremos la sostenibilidad económica. La sostenibilidad económica más bien hace parte de la sostenibilidad cultural, es decir, es uno de los componentes de la sostenibilidad cultural y no es lo principal y no es lo fundamental. Lo prioritario es reconocer qué es lo que queremos narrar, contar a través de nuestras instituciones, qué es lo que queremos legar. ¿Cuál es el contenido, el conocimiento que queremos transferir? Y a partir de eso, pues generar las estrategias de sostenibilidad económica. Porque si eso está muy bien fundamentado, lo otro viene un poco, también es complejo, pero viene un poco más por añadidura, mejor dicho. De otra parte, y también yo creo que en el transcurso del proceso que hicimos con la comunidad de aprendizaje de los estudiantes de la especialización, miramos la necesidad de analizar detalladamente la cadena de valor para poder hacer unos ejercicios adecuados de planeación. Y ahí hay que reconocer una cosa, y es que en muchas instituciones, y no solamente en las culturales, el mundo funciona al revés. ¿Sí? El mundo funciona al revés, ¿por qué? Porque justamente lo más importante, lo que es el grueso, el corazón de la cadena de valor, es la misionalidad, es decir, los procesos que están directamente relacionados con la producción de bienes y servicios culturales. Eso es en lo que en muchos momentos uno observa que la gente descuida. Entonces, pareciera que esos procesos que son soporte y apoyo de la misionalidad, que los procesos misionales pareciera que tienen que estar en función de los procesos de apoyo y aparte de eso uno observa que esos soportes y apoyos en vez de ser facilitadores muchas veces son como cuellos de botella. Tal es el caso, por ejemplo, un caso para citar así muy cotidiano y con el que nos enfrentamos todos es el tema de la contratación. O sea, cuando la contratación es un proceso, un procedimiento de apoyo a la misionalidad, uno se encuentra con que hay una cantidad de problemas, de tramitologías, de limitaciones, de restricciones, de demoras, de reprocesos que se hacen en los temas de contratación que yo creo que todos hemos sufrido alguna vez en la vida, ¿cierto? Ese que es un proceso de apoyo y soporte en las instituciones culturales puede convertirse en un cuello de botella siendo que es un proceso facilitador del proceso misional.
Y entonces hay la necesidad de reconocer también la importancia de poder desagregar y poder tener claridad en qué es costo, gasto e ingreso, que yo creo que en eso me sentí feliz y contenta al finalizar el módulo, porque yo creo que las personas que estuvieron en la especialización pueden reconocer la diferencia entre eso. Los ingresos que recibe la institución y que entran a la cadena de valor, y que a veces los ingresos no se dedican totalmente al corazón, ¿sí? Al corazón de la cadena de valor, que son los procesos misionales, ¿sí? Los costos que están asociados a esos procesos misionales, o sea, los gastos en los que se tienen que incurrir para los procesos misionales, y los gastos que son propios o las erogaciones que uno sufre para los procesos de apoyo y soporte. A veces termina siendo, y ya más adelante les muestro unas cifritas que saqué justamente para estos ejercicios de reflexionar sobre cómo nosotros en Colombia a veces invertimos las cosas en los temas de funcionamiento e inversión. Es decir, cuando la inversión está bien asociada a los temas de la misionalidad y de aumentar nuestra capacidad y de hacer producir mejor las cosas de nuestra misión, asociadas a nuestra misión, pues se convierten justamente en un tema del mundo al revés. Le dedicamos más o están más desfinanciados y tienen mucho más problemas los temas de soporte y apoyo que justamente los procesos misionales. Entonces, este es el segundo desafío que yo pongo en la discusión sobre el tema de analizar detalladamente la cadena de valor, porque eso me garantiza también una adecuada planeación y al mismo tiempo me garantiza que mis inversionistas tengan claridad sobre mis procesos y cómo yo asocio costos y gastos o les endilgo gastos a ellos cuando ellos están interesados en que haya un aumento de capacidad que se le pueda devolver en algún momento en el asunto. El tercer desafío que yo coloco aquí es lo que ha hablado Julián y ha repetido en varias oportunidades. El tema de las industrias culturales y el tema de el campo cultural. Y entonces yo veo aquí un desafío muy importante de reconocer cuáles son las características de los productos culturales para la búsqueda de financiación. Justamente porque el discurso de las industrias culturales se va metiendo tanto en directivos, en los que negocian cartera, en las autoridades gubernamentales, en los policy makers, se va metiendo tanto que de alguna forma todos nos terminamos creyendo que todo el campo cultural comparte universo y que las industrias culturales comparten universo con todo el campo cultural. Y así no es. Justamente por tres razones que yo he venido como pregonando cuando alguien me habla de la economía naranja, con todo el cariño que le tengo a Felipe Buitrago, que es la persona que trabajó el asunto. Pero justamente yo quiero poner aquí tres cosas que debemos argumentar muy bien nosotros, y es, uno, es un modelo, es un estudio que hicieron en 1966, o sea, no es nada nuevo, Baumol y Bowen, y que nosotros discutimos también justo en la especialización. Aquí las estudiantes hicieron unos aportes valiosísimos para el tema, porque estamos enfrentándonos a una problemática del sector que es muy particular. En ese sentido nosotros somos sui generis, porque resulta que muchos de los sectores económicos o muchos de los sectores que se consideran pueden incrementar su capacidad a través de cambios tecnológicos, a través de mayores niveles de producción o a través de capacitar mejor a sus trabajadores. En la cultura no es lo mismo. Tenemos un tema que Baumol y Bowen con su modelo bautizaron la enfermedad de los costos.
Esto no se trata de inhabilitarnos para las cosas, ni tampoco subestimarnos, pero sí para hacer entender que, por ejemplo, un concierto de música clásica toma el mismo tiempo e insumos que hace 300 años. Sin embargo, y sus costos crecen más aceleradamente o más rápido que las variaciones de los ingresos que uno puede percibir por boletería o taquilla. Eso es lo que sucede y lo que Baumol y Bowen con sus modelos económicos y con los modelos económicos econométricos que hicieron y algunas de las regresiones establecieron, que justamente en la cultura tenemos ese problema, la enfermedad de los costos, que puede decirse la situación de los costos, como para no decir, para acogerse como ahora dicen los médicos. Usted no tiene una enfermedad para que usted no se sienta mal, usted tiene una condición médica. Entonces tenemos una condición y es la enfermedad de los costos. Y eso está claro en el sector de patrimonio cultural. Es decir, por mucho que usted incremente con el IPC la boletería, eso no va a alcanzar para sufragar todos los gastos y asumir todos los costos que uno necesita para que el flujo de bienes y servicios y garantizar ese legado material e inmaterial a la sociedad, uno lo puede hacer. La segunda característica de los productos culturales, básicamente también que tienen que ver con los de patrimonio cultural, son los bienes públicos que tenemos una característica y es que somos bienes públicos puros. Eso es lo que los economistas, mi esposo que es economista, mi familia me acompaña aquí, mi hija y mi esposo, ellos dan cuenta un poco de cómo es eso. Un bien que no genera ni rivalidad ni exclusión en su consumo, es decir, el hecho de que yo vaya al museo o de que yo vaya a un concierto y disfrute, no le resta disfrute al compañero de al lado que también está disfrutando del museo. Eso tiene un problema para incentivar a los privados en la apropiación de derechos, porque como el hecho de que tú lo consumas no le resta al otro también disfrute, pues entonces no hay como interés privado de que se apropien los derechos, porque obviamente todo el mundo va a tener un conocimiento totalmente distinto y al mismo tiempo el hecho de que uno adquiera conocimiento no le resta conocimiento al otro o adquisición de conocimiento al otro. En ese sentido, como nos comportamos también como bienes públicos puros, también hay un problema ahí de que como no hay apropiación privada de derechos, pues tampoco ellos tienen interés en invertir y al mismo tiempo no hay interés en cogerse el conocimiento. Y eso genera de alguna forma que la gente no sienta la necesidad también de pagar y esté tan incentivada a pagar con ciertos contenidos culturales. Es decir, eso también hace que la gente piense que de alguna forma no necesita pagar para adquirir los bienes y servicios culturales. Otra cosa que también influye en las intervenciones tiene que ver con los bienes de mérito. Es decir, esos bienes que son considerados como generadores de beneficios futuros para la sociedad, no les interesa a nadie tampoco financiarlos, ni tampoco como que generar un beneficio privado a través de eso. Y por esas tres características que aquí menciono y que también discutíamos en la especialización, es porque yo también he afirmado que estas tres características nos hacen un sector que necesita la intervención pública o privada, porque no todas las actividades culturales pueden considerarse industrias culturales y por estas características es que no somos autosostenibles, como lo mencionaba
Julián. Y eso es una discusión que tenemos que abrir porque obviamente las personas que están siempre como respaldando los temas de las industrias culturales y de la economía creativa, pues siempre intentan meter todo en un solo combo y resulta que no estudian con la suficiente detenimiento que algunas de estas características justamente nos generan un problema de autosostenibilidad. Es decir, si nosotros permitimos que nos metan en un solo combo, muy seguramente no vamos a ser capaces de responder porque justamente patrimonio cultural es uno de los subsectores de la cultura que tienen estas tres características. Obviamente hay otros que no. Por ejemplo, si uno ve la industria de audiovisual y radio, sí, uno ve televisión, cine, hay alguna capacidad de autosostenibilidad, sí, que se pueden dar. Si uno mira otro sector como por ejemplo libros y publicaciones, quizás también estos son autosostenibles, pero cuando hablamos de patrimonio cultural, cuando hablamos del tema de creación, de incentivar creación y de hacer y de fomentar la creación en las personas, muy seguramente estas características afloran e inmediatamente hacen que tengamos un problema de autosostenibilidad. Por eso, reconocer estas características y que no estamos todos en el combo de las industrias culturales también es un desafío que tenemos para la sostenibilidad económica. Voy terminando. Las dos últimas diapositivas tienen que ver con definir la búsqueda de recursos o financiamiento de acuerdo con las características de la institución cultural. Aquí yo veo una cosa y es que a veces uno quiere encorsetarse y adquirir ayuda y financiamiento de todo tipo de inversionista. Y no todo tipo de inversionista le conviene a la institución. Entonces, hallando, identificando el valor público, la misión, la narrativa, la visión, se puede hacer una muy buena planeación estratégica y al mismo tiempo, ¿por qué no? ¿Por qué no seleccionar a nuestros inversionistas? Porque siempre ellos tienen que seleccionarnos a nosotros. Nosotros podemos seleccionar la calidad de la inversión y el inversionista que nosotros queremos y muy seriamente pensando en el asunto, pero de acuerdo con las características. Porque justamente la inversión privada o pública a veces genera los problemas de censura. Y eso, que es una consecuencia del tema, es justamente porque también nos vamos acercando a según qué tipo de inversiones o de inversionistas que limitan nuestra autonomía. Y por último, yo aquí también hago un llamado de atención muy fuerte a todos los gestores culturales y es hacer uso eficiente y eficaz de los recursos adquiridos o asignados para garantizar los recursos de las instituciones y del sector. Desde la Auditoría General de la República, como yo soy una aliada del sector cultural todo el tiempo pido, una vez al año le solicito a mi jefe que me coloque una tarea que tiene que ver con el sector cultural. Y entonces en eso me he metido a hacer cosas y a estudiar un poco cómo se comportan el sector cultural en el territorio, básicamente. Y resulta que he cogido unas bases de datos de la Contaduría General de la Nación e información reportada por las Contralorías Territoriales y uno alcanza a ver que siempre nos consideramos el sector cenicienta, ¿cierto? Siempre, el sector cenicienta, el que nos dan poquitos recursos, pero uno va a ver y analizar con la información de la Contaduría General de la Nación, la información de los, bueno, yo aquí pedí la información de los 1.102 municipios y de sus instituciones culturales y me respondieron, me dieron la información del 67% del universo. Es decir, que tenía una muestra bastante representativa de lo que sucede en el territorio. Y uno alcanza a ver que las ejecuciones presupuestales dan un poco de preocupación, porque uno dice, cada vez piden más, pero ejecutan menos. ¿Cuáles son las razones de la ejecución, de las bajas ejecuciones? La ejecución más alta en promedio que yo he visto es la del 70% de hace un año y medio.
De resto, las ejecuciones no llegan ni al 45% en promedio. Lo cual quiere decir que las autoridades no están ejecutando el recurso y se viven quejando que el sector cultural y los gestores se viven quejando que el sector cultural tiene los menores presupuestos, pero si no lo ejecutan y aparte de eso tienen unos rezagos presupuestales, es decir, fíjense lo que pasa. La persona va a contratar un servicio. Se supone que hacen la minuta, elaboran la reserva presupuestal y al final no pagan porque la persona no cumplió con el producto. Entonces ahí hay un rezago presupuestal porque resulta que usted reservó el presupuesto del Tesoro Nacional y no ejecutó el producto, no pagó la obligación. Ese rezago presupuestal por ley del Estado castiga, no solamente debe regresar lo que no ejecutó, sino que castiga el próximo año en ese monto y va de alguna forma desfinanciando y creando una cadena y un círculo vicioso en el que finalmente vamos a terminar desfinanciados totalmente, porque si vamos a este paso con 70% de ejecución y altos rezagos presupuestales, pues estamos condenados a que nos castiguen todos los años. Si la ley se cumple. En caso de instituciones públicas. Por eso me estoy refiriendo como al tema de público, de las instituciones públicas y de la información que recabé fue de las instituciones públicas, que son un montón. O sea, en los municipios, de los 1.102 municipios, en promedio hay 3 o 2 instituciones culturales. Otra cosa que también vi con el SECOP 1, SECOP 2 y el CIA Observa, que son 3 sistemas de información sobre la contratación que hace la cultura, uno haciendo el estudio y el análisis ve que solicitan el 80% para la inversión y el 20% para el funcionamiento, lo cual es lógico porque obviamente la misionalidad es lo que se tiene que llevar el asunto. Pero si uno hace un análisis contable y traduce las adquisiciones que hacen en los contratos a las cuentas nacionales, es decir, qué hay de formación bruta de capital, qué hay de inversión en general, uno se da cuenta que el reporte es al revés. El presupuesto que estaba destinado, el 100% del presupuesto, 20% se dedica a la inversión y 80% al funcionamiento. Es decir, otra vez nos damos cuenta que está el mundo al revés. Y por último, la asignación de presupuestos se hace presionados por la población étnica y vulnerable de la población. Yo tomé una información del DNP, de las fichas de la caracterización del DNP, y otra información que reportaba las Contralorías Territoriales, y uno ahí se da cuenta que lo que presiona la asignación y ejecución del presupuesto son las movilizaciones que hacen la población étnica y vulnerable. Es decir, que tú y yo, en Bogotá, no nos consideran un factor de incidencia o de influencia para poder hacer efectivos los derechos culturales, sino solamente las poblaciones étnicas y vulnerables. Eso no está mal, pero entonces sacamos del espectro de los derechos culturales a toda la población. Es decir, nos hace un análisis minucioso de las características de la población. Que hacen los asistentes vía Facebook Live. Rosalba, que nos ha acompañado todo el día, nos pregunta o digamos hace o refuerza el comentario que se ha hecho sobre las industrias culturales. Ella dice que existen muchas actividades artísticas y culturales que no son ponderables y que evidentemente no todo es industria cultural, que es un poco como lo que tú estabas diciendo, lo que mencionaba el profesor Julián. Y tenía otro comentario, pero ahora no lo puedo ver. Discúlpenme. Sí, es que no veo más. Había muchos y ahora ya no veo ninguno. Si quieres, ve preparando tú. ¿Ah? Y había otro comentario.
sigamos. Había otro comentario que me ha parecido bastante interesante, pero ya no lo logro ver. Y bueno, pues digamos que hay dos cosas más que le preguntan a la profesora Liliana Maruja Shelton. Nos pregunta qué se puede hacer para que deje de suceder esa baja ejecución, que es una realidad muy triste. Pues justamente yo he propuesto en un documento recientemente, en el que recientemente escribí, que si los gestores culturales intentamos dinamizar un poco el asunto y nos acercamos a dinamizar el tema con agendas públicas, con planes maestros y al mismo tiempo nosotros proponiendo la política pública, creo, y al mismo tiempo haciendo control social sobre esos recursos que se asignan a los municipios del territorio, podemos lograr que las ejecuciones puedan ser un poco más altas. Es decir, no todo pasa por ahí, pero la gran mayoría, o sea, yo diría que el 80% de los recursos pueden alcanzar una muy buena ejecución si los gestores culturales se asocian, dinamizan un poco el sector cultural en los municipios o en el territorio y al mismo tiempo proponen agendas públicas a largo plazo que incluso trasciendan los periodos de las autoridades. Listo, gracias Liliana. Y el último comentario que ya me apareció nuevamente, nos lo hace Manuel Fernando Camperos, quien también nos acompañó el primer día desde Colciencias, y nos dice, nos hace un comentario más que una pregunta. Es cierto, que el primer reconocimiento y pilar para la sostenibilidad es identificar cuál es mi importancia en el territorio como institución y qué identifico como mi valor para la comunidad, que creo que es algo que pues nos ha dicho el profesor Knop y un poco se ha planteado hoy en esta discusión.